Vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 21, y voy a leer desde el verso 26 hasta el 36. Y la palabra del Señor dice así: Así que, al día siguiente, Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzado el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días del voto, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo e incitaron a una turba en su contra. Lo agarraron mientras gritaban: «¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que predica en contra de nuestro pueblo en todas partes y les dice a todos que desobedezcan las leyes judías. Habla en contra del templo y hasta profana este lugar santo llevando gentiles adentro». Pues más temprano, ese mismo día, lo habían visto en la ciudad con Trófimo, un gentil de Éfeso, y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. Toda la ciudad fue estremecida por estas acusaciones y se desencadenó un gran disturbio. Agarraron a Pablo y lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas detrás de él. Cuando estaban a punto de matarlo, le llegó al comandante del regimiento romano la noticia de que toda Jerusalén estaba alborotada. De inmediato el comandante llamó a sus soldados y oficiales y corrió entre la multitud. Cuando la turba vio que venía el comandante y las tropas, dejaron de golpear a Pablo. Luego el comandante lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Le preguntó a la multitud quién era él y qué había hecho. Unos gritaban una cosa y otros otra. Como no pudo averiguar la verdad entre todo el alboroto y la confusión, ordenó que llevaran a Pablo a la fortaleza. Cuando Pablo llegó a las escaleras, la turba se puso tan violenta que los soldados tuvieron que levantarlo sobre sus hombros para protegerlo. Y la multitud seguía gritando desde atrás: «¡Mátenlo, mátenlo!». Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor. El que tenga oídos, que oiga. Bueno, seguimos con este estudio sistemático del libro de los Hechos. Y aquí vemos que, recordemos que el domingo pasado que se estudió desde el verso 15 hasta el verso 25, que Pablo venía de Cesarea, estaba en Cesarea en su camino de regreso a Jerusalén, y recordemos que Pablo estaba ansioso de llegar a Jerusalén porque quería llegar a Jerusalén justo para la fiesta de Pentecostés. Y es la fiesta de Pentecostés ya para la época en que Pablo iba a llegar a Jerusalén. Había cambiado un poco el objetivo de la fiesta, que ya no era solamente celebrar la fiesta de las cosechas, sino que se había transformado en una celebración de mucho más importancia, porque el pueblo de Israel había adoptado esa fecha para celebrar el momento en que el Señor le dio la ley a Moisés. Entonces, en ese contexto es que llega Pablo a Jerusalén. Y podemos recordar del domingo pasado que llega allí a Jerusalén y lo primero que hace al llegar es que se reúne con los ancianos de la iglesia, quiere decir con los otros apóstoles. Sin embargo, aquí el texto, el único que resalta es que no solo estaban los ancianos de la iglesia de Jerusalén, sino también estaba Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien ya para ese momento había obtenido un lugar predominante en la iglesia de Cristo allí en Jerusalén. Entonces, eso es lo primero que hace. Luego
cuando se reúne con ellos, en esta reunión comienza a contarles, recordemos que está Pablo, está con todo su equipo misionero, incluyendo a Lucas. Por eso habla aquí Lucas, quien escribe este texto, se incluye y habla de nosotros, porque ahí está Lucas. Sin embargo, Pablo es quien lleva un reporte a la iglesia en Jerusalén de todo lo que Dios había hecho por medio del ministerio de Pablo y de su equipo misionero en el mundo gentil. Y dice que la palabra aquí, que después que da un informe detallado ahí en el verso 19, dice en el verso 20 que después de oírlo alabaron a Dios y luego el reporte fue tan bien recibido que alabaron al Señor. Comenzaron todos a cantar himnos y a alabar a Dios, como hemos hecho ahora en la mañana. Ahora, después de esto, el concilio, ese concilio de Jerusalén, ese liderazgo de Jerusalén, le plantea a Pablo, dice: Pablo, tenemos un problema. La iglesia aquí en Jerusalén ha crecido a miles. Ya eran miles los judíos creyentes. Tenemos que recordar que la iglesia de Cristo en Jerusalén era una iglesia predominantemente judía. Eran judíos y allí ya habían crecido a miles. Y dice: tú sabes cuántos queridos hermanos, cuántos miles de judíos habían creído. Y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Entonces aquí teníamos unos judíos que habían creído en el Señor Jesucristo, que habían sido sumados a la iglesia, pero que seguían con todas las costumbres y seguían fielmente el cumplimiento de la ley de Moisés. Entonces ellos les dicen, los ancianos le dicen a Pablo: pero se les ha dicho a los creyentes judíos, o sea, a los miembros judíos de la iglesia de Jerusalén, que tú enseñas a los judíos tres cosas. Les enseñas a que abandonen la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos y que no practiquen las otras costumbres judías, lo cual era totalmente falso, ¿verdad? Pero fíjense cómo aquí es un punto que quiero resaltar, es cómo en la iglesia de Cristo, la iglesia que era pastoreada por los mismos apóstoles, estaba llena de rumores. Tenemos que tomar conciencia lo peligroso que son los rumores, y especialmente si están basados en información falsa. Porque los rumores destruyen y tratan de dividir la iglesia. Alabado sea el Señor, que Él dijo que ni aún las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pero tenemos que tener mucho cuidado con los rumores. Entonces estos rumores que surgieron allí, le dice: esta gente ha escuchado que tú enseñas estas cosas, a abandonar la ley de Moisés, a no circuncidar a los niños, etc. Y ellos han oído que todo eso. ¿Qué debemos hacer? Y dice: ellos se van a enterar seguramente de que tú llegaste a Jerusalén, Pablo. Y obviamente esto era una reunión privada de líderes, porque no estaba allí la congregación. Y les dice: se van a enterar en algún momento. Entonces plantean una solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, tú, como tienes mucho tiempo fuera de Jerusalén, tú tienes que aplicar el ritual de purificación que se muestra ya en el libro de Deuteronomio. Porque se consideraba que nadie podía ir al templo que había pasado mucho tiempo fuera de Jerusalén o cerca de gentiles, tenía que purificarse, y era la purificación de los nazareos, ¿verdad? Y en el caso de Pablo, que era un líder, que era un maestro de la palabra, el cuerpo de ancianos de la iglesia de Jerusalén dice: tú debes, para mostrar que tú sigues siendo fiel a la ley, aquí tenemos 4 judíos que deben también pasar por el proceso de purificación. Entonces lo que vas a hacer es que tú los vas a acompañar, y no solo los vas a acompañar a tú también cumplir con el proceso de purificación, sino que tú les vas a pagar por sus votos. Y era un proceso en que se rapaban la cabeza y pasaban 7 días, y después al 7º día
el pelo que se habían rapado lo quemaban como una muestra de sacrificio. Y eso es lo que pasa. Y dice, acompañamos, lo vas a acompañar al templo, pagas tú los gastos y entonces todos sabrán, los rumores son falsos, que tú sí cumples la ley judía. Y ahí se acabó el rumor. Pero en cuanto a los creyentes gentiles, entonces aquí vemos el pronunciamiento de los líderes de la iglesia que dice, pero en cuanto a los gentiles, nosotros ratificamos lo que ya dijimos en una que vinieron unos judíos de Jerusalén con unas enseñanzas judaizantes a la iglesia de Antioquía de Siria. Y ahí hubo una gran controversia y tuvieron que ir a Jerusalén y se dio el gran concilio de Jerusalén. Y en ese concilio lo único que llegaron a la conclusión todos los apóstoles era exigirle a los creyentes gentiles solamente 4 cosas. ¿Cuáles eran esas 4 cosas? Que no comieran alimentos sacrificados a ídolos, que no comieran carne con sangre, que no comieran carne de animales estrangulados en sacrificio y que evitaran, no hicieran inmoralidad sexual. Eso eran las 4 cosas. Aquí el concilio de Jerusalén está ratificando que a los gentiles solo se le exigen esas 4 cosas. A los creyentes judíos en ningún momento ni los apóstoles ni Pablo les dijo que dejaran de cumplir la ley de Moisés. Entonces, en ese contexto es que se da lo que comenzamos a leer, que es que finalmente capturan a Pablo. Y el mensaje de hoy lo titulé "El mensaje de salvación genera oposición". Porque lo que acabamos de leer es que finalmente a Pablo lo arrestan. Y vamos a ver algunas cosas. Nuevamente, Pablo estaba en Cesarea y baja a Jerusalén. Y allí es donde se dan estos eventos. Ahora, este es el templo de Jerusalén. El templo de Herodes, ¿verdad? El que había construido Herodes. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que Pablo al día siguiente dice, fue a cumplir lo que le pidieron los ancianos de la iglesia de Jerusalén, y al día siguiente fue con esos 4 hombres y comenzaron el ritual de purificación y anunció la fecha públicamente. Era importante que el que estaba en un ritual de purificación anunciara a los sacerdotes que estaba en ese ritual, porque para que estuviese en la agenda de los sacrificios que tenían que traer al 7º día de ese ritual de purificación. Entonces dice, la fecha se cumpliría en el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, dice, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que fue con estos 4 hombres y como se lo pidieron los ancianos. Ahora, tenemos que recordar que Pablo era flexible. Pablo le dice, en respuesta a la carta que le envía a la iglesia en Corinto, en esa primera respuesta, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, versos 20 al 22, Pablo dice, cuando estaba con los judíos, vivía como judío, para llevar a los judíos a Cristo. Y dice, cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo la ley judía, a pesar de que no estoy sujeto a la ley judía. Pablo estaba clarito que él no estaba sujeto a la ley judía, pero él lo hacía, ¿para qué? Para traer los judíos en amor a Cristo. Y dice, y me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débiles con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Entonces, Pablo era flexible y los ancianos le dicen, ve y purifícate y paz. Con mucho gusto, vamos a hacerlo. Yo sé que no estoy sujeto a la ley, pero si esto va a ayudar a que se apaciguen los rumores y no haya conflicto en la iglesia del Señor, vamos a hacer el ritual.
El séptimo día entonces, cuando llega el último día de la purificación, ¿qué pasa? Que él va al templo y lo ven unos judíos que habían llegado de Asia. Y más adelante se presume que estos judíos eran de Éfeso. Y habían venido de Éfeso. ¿Y por qué habían venido de Éfeso? Porque estaban allí para celebrar el día de Pentecostés. Y llegaron a esa gran celebración y enseguida, dice, reconocieron a Pablo. Por dos cosas. Reconocieron a Pablo porque Pablo se hizo famoso en Éfeso. Tenemos que recordar que Pablo fue pastor de la iglesia de Éfeso 2 años y 3 meses. ¿Verdad? Recuerden que él, como todo, llegaba a la sinagoga predicando, y en la sinagoga en algún momento se levantaban los judíos en oposición, y allí, en particular en Éfeso, se tuvo que ir al lado a una sala de conferencia de Tirano, y allí se reunían diariamente. Allí Pablo enseñaba la palabra del Señor. También recordemos que en el capítulo 19, verso 11, dice que Pablo hizo en Éfeso milagros extraordinarios, que hasta con el pañuelo de Pablo que tocaba a algún enfermo era sanado. El Señor permitió, le dio gran poder a Pablo para hacer milagros excepcionales. Y también recordemos que hubo un gran avivamiento, que vinieron unos judíos que eran hijos de un sacerdote y comenzaron a tratar de liberar gente con demonios y espíritus malignos en el nombre de Jesús. Y en algún momento uno de los demonios dijo: conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y el hombre endemoniado les dio una paliza tremenda a los hijos de este sacerdote. Y eso corrió como la pólvora en toda Éfeso. Y a raíz de ese momento, todo el mundo conocía ya de la iglesia de Cristo en Éfeso y conocían a Pablo. Entonces Pablo se hizo tremendamente conocido. De hecho, hubo un gran avivamiento que hasta agarraron todos los libros de hechicería y los quemaron. ¿Se recuerdan cuando estudiamos eso? Entonces, también, justo antes de salir de Éfeso, hubo un gran disturbio. ¿Se recuerdan? Demetrio el platero, que era, como decir, el presidente de la Cámara de Asociación de los hacedores de estatuillas, ¿verdad? Que generó un gran disturbio y querían a Pablo, y al final del día se levantó el cónsul de la ciudad y dijo: bueno, ahí están los tribunales. Si alguien tiene algo en contra de Pablo, que no ha violado la ley y él no ha dicho nada en contra de Artemisa, la diosa de Éfeso, bueno, que vayan y presenten su caso en los tribunales. Y eso calmó a la turba y allí pasó todo, ¿recuerdan? Y después que pasó todo eso, dice que tuvo que bajar a Grecia, y estando en Grecia quiso ir a Siria por barco, y en barco no pudo ir porque se enteró de que había un complot de los judíos que querían asesinarlo. O sea, ya los judíos venían desde Corinto, todo por donde iba Pablo, iba dejando una gran iglesia establecida, pero a la vez iba dejando enemigos en todas partes. Entonces, de hecho, en su mensaje de despedida a los ancianos de Éfeso, que los reunió en Mileto, no en Éfeso, sino para no dilatar su viaje a Jerusalén, se reunió con ellos en Mileto. Él dice en el verso 19 del capítulo 20: he hecho el trabajo del Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Y además los judíos de Éfeso probablemente también conocían a Trófimo, que era un gentil de Éfeso. Y cuando lo vieron dijeron: lo vimos con Pablo, así que seguramente, por eso pensaron que Pablo había llevado a Trófimo al lugar santo del templo. Entonces, esa multitud estaba enardecida. Allí, fíjense que las acusaciones que hacen de Pablo, aquí está el templo, si pueden ver. Y no sé si logran ver allí donde hago una flecha negra, que hay como una muralla baja alrededor del templo en sí. Bueno,
cada muralla estaba esos inscritos que ven en la foto de la izquierda. Y ese escrito que estaba tanto en griego como en latín era un mensaje de advertencia, un gran warning sign, que decía que según la ley judía, si algún gentil pasaba ese perímetro, era condenado a muerte inmediatamente. Y los romanos, que era el gobierno que imperaba en ese entonces, respetaba tanto la creencia de los judíos que le aceptaban. En ese caso era la única excepción que hacían para aceptar ejecutar a un hombre sin tener que ir a que los romanos lo ejecutaran, como fue en el caso de nuestro Señor Jesucristo. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, ellos tuvieron que ir a Pilato para ordenar la crucifixión. Pero en ese caso, la señal estaba del todo alrededor del templo. Entonces, ¿cuáles son las acusaciones que hace? Cuando Pablo está allí el séptimo día que viene a celebrar, lo ven estos hombres de Éfeso y enseguida lo agarran, quizá por un brazo, no sabemos cómo, pero empezaron a gritar: ayúdenos, ayúdenos. Como que aquí agarramos a un criminal. Y se desató aquel alboroto, se desató alguna turba y empezaron a acusarlos. ¿Qué es lo que está señalado allí? 4 acusaciones. Que este hombre predica contra el pueblo judío y contra nuestras costumbres. Enseña a los judíos a desobedecer las leyes judías y habla en contra del templo. Y para colmo, ha metido un gentil aquí adentro, en el lugar santísimo. Como pueden ver, todo este patio que se ve acá, alrededor, fuera del perímetro, era el patio para los gentiles. Los gentiles podían estar allí, hasta allí podían llegar. Pero para este lugar, que está acá, que era la parte de las mujeres judías, y después el lugar santo, y allá adentro el lugar santísimo, allí nada más podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, con sacrificios por sus pecados y por los del pueblo. Pero aquí no podía entrar ningún gentil. Entonces todas las acusaciones eran totalmente falsas. Pablo nunca enseñó a los judíos que vivían en el mundo gentil, los judíos de la diáspora, que debían abandonar la ley de Moisés o abandonar sus tradiciones. Solo les decía: ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios y creer en Jesucristo para salvación y perdón de pecados. Pero él no se metía con ir en contra de las prácticas de la ley judía. Entonces todas estas cosas fueron puras falsas acusaciones. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se despierta aquella gran turba, fíjense allá arriba en el cuadro, está el fuerte Antonia. Allí estaba destacado una unidad que era de un tribuno militar romano. Ese era el cuartel militar acantonado para toda Jerusalén. Un tribuno era comandante de 1000 hombres, 300 de caballería y 700 de infantería. Y el tribuno tenía bajo su cargo, tenía oficiales que eran centuriones porque tenían bajo su comando 100 hombres. O sea que tenía bajo su comando al menos un mínimo de 10 centuriones. Y fíjense que está en un lugar más alto, porque era un lugar estratégico, que desde allí podían ver todo el templo. Si vemos fotos panorámicas de Jerusalén, todo el templo está como en una colina, está en un lugar alto. Y encima de que está en el lugar alto, ese fuerte estaba por encima de los edificios del templo, y los romanos podían ver estratégicamente todo lo que sucedía en el templo y en la ciudad. Entonces, cuando se despierta esta turba, los
los soldados que están montando guardia allí ven que se despierta y llevan el anuncio al tribuno, que se llamaba Claudio Lisias. Y le dicen a Claudio Lisias, se despertó un gran disturbio aquí, y van enseguida a atender. Y dice la palabra que agarraron a Pablo y comenzaron a golpearlo, pero de manera brutal. Lo sacaron del templo y empezaron a golpearlo brutalmente con intención de matarlo. La intención de toda aquella turba era linchar a Pablo y matarlo. Y de hecho, cuando llega el tribuno y lo logras, yo creo que si hubiesen pasado unos 5 o 10 minutos más, Pablo muere. Ahí llega entonces el tribuno con unos 200 soldados, y los estudios dicen que probablemente 2 de sus oficiales llegan y apartan la turba y logran capturar a Pablo. Lo ponen en 2 cadenas porque piensan que es un criminal peligroso. De hecho, el Claudio Lisias piensa, como vamos a ver la semana que viene, que Pablo era un egipcio que había dirigido un golpe, tratando de dar un golpe militar a los romanos en el pasado, y levantó miles de hombres que estaban en el desierto. Y el ejército de Roma logró desmantelar aquella organización que era un grupo guerrillero, y logró desmantelarlos, y metieron presos y mataron a muchos de los seguidores de este egipcio, y el egipcio logró escaparse. Era así como una suerte de Osama Bin Laden. No se sabía qué había pasado con él y nunca lo lograron capturar. Entonces, cuando agarran a Pablo, Claudio Lisias piensa que es egipcio. Y dice que lo llevaron a la fortaleza de Antonia. Entonces se lo llevaron, pero protegiéndolo 200 hombres, y cuando subieron la escalera para llegar allá, le seguían tirando cosas, tratando de matarlo. Y dice la palabra que tuvieron que levantar los soldados sobre sus hombros para proteger la vida de Pablo. Y lo que decían era: mátalo, mátanlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Se repite lo que pasó exactamente hace 27 años, cuando esa misma turba, o gran parte de ellos, gritó allí en el mismo lugar geográfico: crucifícalo, crucifícalo a nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, se repite la misma historia. Y lo que vemos en este texto entonces es que se cumple la profecía que los creyentes de Tiro le habían dicho, que no vaya a Jerusalén porque corre peligro. Y luego Ágabo le dijo allí en Cesarea: el dueño de este cinturón lo van a agarrar así, lo van a apresar los líderes judíos. Es el cumplimiento de esa profecía. Agarran finalmente a Pablo y dice que los van a apresar los líderes judíos y se los van a entregar a los gentiles. Y aquí vemos entonces que definitivamente se cumple esa palabra. Podemos decir que Ágabo verdaderamente habló en nombre de Dios, porque se cumplió. Eso es lo que sabemos. Cuando una profecía se cumple, es porque verdaderamente era de Dios. Vamos a ver 3 puntos hoy. Y el primero que vamos a ver es: el mensaje del Evangelio siempre genera reacciones, aceptación o rechazo. Y hemos visto a lo largo del libro de los Hechos que Pablo tenía toda una rutina. Llegaba a un sitio nuevo y el primer día de la semana, el primer domingo, iba a predicar el Evangelio de Cristo en la sinagoga, primeramente a los judíos. Por eso en la epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 16, dice: porque no me arrepiento del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primeramente para los judíos y después para los gentiles. Pablo siempre iba primero a la sinagoga.
Pero cuando iba a la sinagoga, allí enseguida se generaba una reacción contraria. No de todos, pero sí de una buena mayoría. Solo las minorías escuchan el mensaje del Evangelio y lo aceptan. Y luego él tenía que irse a otro sitio, como vimos hace poco. Allí en Éfeso se tuvo que ir a la sala de conferencia de Tirano, porque ya era declarado persona non grata en la sinagoga. Y en los sitios donde iba, donde no había sinagoga, por ejemplo en Cesarea de Filipo, iba a un río donde se reunían ahí los creyentes y ahí predicaba el Evangelio. Y hemos visto entonces en el libro de los Hechos, a lo largo, ya estamos en el capítulo 21, que se cumple el mismo ciclo. Iba, predicaba el Evangelio y habían dos reacciones. Algunos lo aceptaban y eran sumados y alababan a Dios y eran sumados a la iglesia de Cristo, y otros lo rechazaban. Y hemos estudiado que ese rechazo tiene dos características: o es un rechazo activo o es un rechazo pasivo. El rechazo pasivo es como el que Pablo experimentó en Atenas, que allí en el Areópago todos estos filósofos griegos escucharon a Pablo hablarle del Dios desconocido y dijeron: oye, está muy interesante lo que dice, de verdad que suena bien. Quizás mañana pudiéramos darte otro espacio para que hables de este Dios desconocido. Pero algo así como un interés simplemente intelectual. Pero otros, el rechazo lo hacen violentamente. Y aquí vemos el rechazo violento en su máxima expresión, que en donde generan un disturbio tal y un tumulto que quieren asesinar a Pablo inmediatamente. Porque es que el mensaje del Evangelio, cuando es predicado fielmente, causa estas dos reacciones. Y los que reaccionan violentamente, en realidad siempre quieren matar al mensajero, porque el mensaje no lo soportan. Segunda de Corintios, en su segunda carta a los Corintios, Pablo dice esto: así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos. Pablo se considera cautivo de Cristo, un esclavo de Cristo. Dice, pero le daba gracias por eso. El domingo pasado vieron que somos libres. Cristo, el Evangelio nos hizo libres, pero libres para obedecer a Cristo. Dice, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir ¿qué? El conocimiento de Cristo por todas partes. ¿Como qué? Como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Por eso las dos reacciones. Dice, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación. Hay personas que te tratan muy bien y muy educadamente hasta el momento en que saben que tú crees en Cristo. Cuando llegue ese momento, tú te vuelves a ellos apestoso. No te soportan. No te pueden ver ni en pintura. Y si pudieran hacer algo para sacarte del trabajo, para sacarte de la universidad, para sacarte del colegio, lo que puedan hacer a su alcance, aunque tú ni siquiera habías abierto la boca para predicarles. La sola presencia de un hijo de Dios les incomoda tremendamente. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, que verdaderamente es sal de esta tierra y luz de este mundo, los condena. La luz de Dios que irradia a través de la vida del creyente a los que se pierden, los sienten como que tú los estás señalando, aunque tú no estés haciendo nada. Porque tu vida los condena.
Nosotros lo hemos vivido aquí, donde ya hay algunos que no te quieren invitar a sus reuniones sociales porque les resulta incómodo. Dice, para los que se pierden somos un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos ¿qué? Perfume que da vida. Pablo sigue y dice en el capítulo 3, pero la mente de ellos se endureció, y aquí está hablando de los judíos, pero aplica también a los gentiles, el mismo principio. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Solo Dios puede abrir tu mente y tus oídos. Mientras Dios no haga esa operación sobrenatural por medio de su Santo Espíritu y su palabra predicada fielmente, tú tienes un velo y no entiendes nada. Y puedes leer, yo he escuchado personas que dicen, yo leo la Biblia y no entiendo nada. Es un velo que no te permite ver. Y dice, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Efectivamente, incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. No es que se lo quita, como tú te quitas una franela, un t-shirt. Te lo quitan. Y quien te quita ese velo es Dios y su Santo Espíritu. Y dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, fíjense de nuevo, tú no te puedes quitar el velo tú mismo. No hay nada que tú puedas hacer para quitarte el velo. Solo Dios, en su infinita misericordia y en su gracia asombrosa, puede decidir quitarte el velo para que tú entiendas y veas su luz y pases de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, solo a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver, ¿qué dice? Podemos ver, pero también podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Y cómo el Señor nos hace más y más parecidos a Él? Lo que estudiamos en los miércoles, el proceso de santificación. ¿Y cómo es el proceso de santificación? ¿Cuáles son las dos fuerzas que Dios usa para generar ese proceso en el creyente elegido por el Señor? La palabra de Dios y las pruebas. Por eso Pablo está en esta prueba. Porque aún Pablo estaba en el proceso. Sigue. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Aquí está Pablo haciendo una diferencia. Nosotros no somos como algunos charlatanes que vienen a hablarle de un evangelio sintético, de un evangelio así superficial, donde te dice Dios es amor, Dios te ama, ven a Cristo, que Él te va a dar el esposo más buen mozo de todo Orlando, o la esposa más bella de todo Orlando, vas a tener trabajo, vas a tener mucho dinero, vas a comprarte una casa nueva, te van a aprobar el mortgage sin entregar muchos papeles, vas a poder rebajar y puedes seguir comiendo todo lo que quieras. Ese es el evangelio que se predica hoy en día. Pero no es nuevo. Tiene miles de años. Y dice, decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros la saben. Estudiamos hace 2 domingos cuando Pablo se despedía de los ancianos de Éfeso. Decía, ustedes saben que no me he echado nunca para atrás para predicarles lo que ustedes necesitaban escuchar. Y si alguno muere sin Cristo, la sangre de él no va a reposar sobre mí, decía Pablo.
porque yo siempre fui sincero. Y aquí le dice, si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente, ¿de quién? Que se pierde. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. ¿Puedes tú librarte de Satanás con tus propias fuerzas? Solo Dios. Dice, son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. El segundo mensaje, el segundo punto es que seguir a Cristo trae consecuencias. Así que si tú estás pensando en esta mañana en seguir a Cristo, no estás seguro si lo quieres seguir o no, bueno, déjame advertirte que trae consecuencias. Dice, desde el mismo momento de la conversión de Pablo, el Señor ya le había dicho a Pablo por medio de Ananías, ¿se recuerda? En el capítulo 9, versículo 15, ve porque Él es mi instrumento elegido. Le dice Dios a Ananías, ve a buscar a Pablo allá en la puerta recta, en la calle recta, perdón, y allí lo vas a buscar, ahí está, y lo vas, ve porque Él es mi instrumento elegido. La elección, Dios lo eligió a él. Tú no eliges nunca a Dios, naturalmente, porque tu naturaleza pecaminosa no te lo permite. Porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, ha cegado tu mente y no te permite que tú lo veas. Como acabamos de leer, él dice, Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. El Señor, cuando la conversión de Pablo, de Saulo de Tarso, que era un enemigo de la iglesia, desde el mismo momento en que lo comisionó, le dijo, le voy a enseñar cuánto ha de sufrir por mi nombre. Recordemos también que Pablo le dice a los creyentes allí de Cesarea, en el capítulo 21, 13 al 14, les dijo, pero ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Pablo estaba claro que su ministerio involucraba riesgos y sufrimiento. A lo largo del libro de los Hechos hemos aprendido que los siervos fieles de Cristo sufren oposición y persecución. Pablo, innumerables ejemplos hasta el capítulo 21. El mismo Pedro, ¿se recuerdan? Pedro lo llamaron primero los ancianos de la iglesia, los sumos sacerdotes, y lo metieron preso. No pueden predicar en el nombre de Jesús. Dice, ¿qué? ¿Debemos hacerle caso a ustedes o a Dios? Y se fueron y después lo volvieron a apresar. Y llegó un momento en que los apresaron y Herodes Agripa ejecutó a Santiago, el hermano de Juan. Y estaba esperando que pasara el día de reposo para también ejecutar a Pedro, y vino un ángel del Señor y abrió la celda. ¿Se recuerdan que estudiamos eso? ¿Y qué podemos aprender? Esteban fue apedreado y Dios no lo evitó. ¿Qué pasa? Que el creyente, el siervo de Cristo, sufre en esta vida. Estudiamos hace 2 domingos la teología del sufrimiento. Y no es que no, y es muy contraria a algo que yo he visto en televisión que dice pare de sufrir. En la vida del creyente implica sufrimientos. Y si no, pregúntense ustedes mismos. Falta de empleo, las cuentas no dan, surge una enfermedad, llega el momento de pagar la renta y todavía no tienes el dinero completo, se muere algún ser querido. Esta vida, el Señor dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Y no solo son para los creyentes, sino para los no creyentes. ¿Quién no sufre en esta vida?
Porque el sufrimiento en esta vida es a causa del pecado. Vivimos en un mundo caído. Esto no fue el mundo que Dios planeó y creó originalmente allá en el jardín del Edén. Es un mundo totalmente caído, producto de la desobediencia, de la rebeldía del hombre contra Dios. Nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Enfermedades, guerras, colapso de la economía, y eso a nivel macro. Y a nivel micro todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? Levante la mano. ¿Quién puede lanzar la primera piedra? Todos tenemos problemas. Y Pablo hace un resumen de sus dificultades en 2 de Corintios capítulo 6. Voy a leerlo rápidamente. Pablo dice allí en el 4 al 10, dice a los corintios: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnien o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada y sin embargo lo tenemos todo. El Señor Jesús dice que si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Lucas 14:27. Y en Mateo 8:20 dice: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Así que si tú se te ha pasado por la cabeza seguirme y ser mi discípulo, saca bien tu cuenta. Como dije, hace 2 domingos estudiamos la teología del sufrimiento y vimos que Dios permite el sufrimiento de sus hijos, de los que a Él le pertenecen, con propósito. Porque eso es lo que Él usa para hacernos más y más como su Hijo Jesucristo, en el proceso de santificación. Ahora, no solo eso, sino que, y vamos a ver, miren lo que dice aquí Pablo a los Corintios: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Hay personas creyentes que dicen que quieren ir con el Señor porque ya no quieren sufrir más. Y eso es un pensamiento egoísta. Porque es verdad que en esta vida a veces nos cansamos, pero el que da y quien quita la vida es Dios. ¿Y por qué quieres tú ir a la presencia del Señor? ¿Cuál es el motivo de tu corazón? ¿Es para no tener más problemas y aflicciones? ¿O es porque tú quieres estar con Él? ¿Por qué vienes tú cada domingo a alabar a Dios? ¿Por quién es Él o por lo que Él da? Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte. ¿Por qué? Porque servimos a Jesús. Dios permita que esta sea la realidad de todos nosotros. Que si sufrimos es porque servimos a Cristo. Porque hay quienes sufren porque se meten en sus propios problemas. O porque son rebeldes a la palabra de Dios. Y se buscan sus propios problemas.
Pero aquí dice Pablo, nosotros vivimos constante peligro de muerte porque servimos a Cristo, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado, ¿qué? Vida eterna para ustedes. Y el último punto es que no solo queda ahí. No solo el que decide seguir a Cristo tiene garantizados problemas y aflicciones. Y garantizados por el Señor, que dijo, en este mundo tendréis aflicciones. Pero Él dijo, pero cobrad ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y el último punto es que seguir a Cristo también tiene una recompensa. Y esto es lo más importante. No importa qué tipo de aflicciones y conflictos y sufrimientos estemos pasando en este momento, hermano. Si es un problema de salud, si es un problema económico, si es un problema familiar, si es una crisis matrimonial. Si eso es parte del programa de santificación de que Dios tiene para ti, tú has de sentirte gozoso. Y si esas aflicciones y problemas son por servir a Cristo, tenemos que unirnos a Pablo y decir, gracias Señor, porque es que si somos partícipes de Cristo en su sufrimiento, seremos partícipes con Él en su gloria. Dice 2 Corintios 4, 14, 15, sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. O sea que esa es la esperanza del creyente. La esperanza no es, muchas veces vivimos, yo quiero que ya se acaben estos problemas y entonces quiero vivir tranquilo, en una buena casa, con buenos ingresos, no tener deuda, poder darnos viajes durante el año y todo. Eso es lo que no. Eso está bien y no es que esté mal. Pero el creyente tiene su mirada puesta no en este mundo, sino en lo que viene. La esperanza de que algún día seremos resucitados juntamente con Cristo y viviremos con Él para toda la eternidad. Amén. Dice, todo esto es para beneficio de ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y a más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Por eso, ¿cómo era el método de mercadeo de la iglesia de Cristo en los Hechos? No tenían página web, ¿verdad? No ponían anuncios en la televisión. No iban poniendo pancartas por todos lados, allá queda la iglesia. Eran las vidas transformadas de los propios creyentes que iban y predicaban el evangelio con sus vecinos, con sus amigos, con sus familiares, y de boca en boca pasaba el mensaje y los traían a la iglesia, escuchaban el ministerio apostólico, escuchaban la prédica del evangelio y más eran sumados a la iglesia, y a medida que más y más personas se sumaban, más abundante acción de gracia y Dios recibía más y más gloria. Todo esto es darle la gloria a Dios. No es tener un local más grande y una mega iglesia con muchos equipos de sonido y la última tecnología. El objetivo de todas estas reuniones, hermano, cuando venimos cada domingo, es a darle la gloria a Dios. Para eso fuimos creados, para darle la gloria a Dios, para glorificarlo y deleitarnos en su santa presencia por siempre. Pablo sigue y dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos. Mira Pablo todas las aflicciones. Les acabo de leer el resumen de sus aflicciones. Y él dice, no me doy por vencido. Y ya vamos a ver la semana que viene, que después que casi lo linchan, me imagino todos los golpes que tenía, a lo mejor hasta sangrando estaba. Le dice al tribuno, por favor, déjenme hablarle a esta gente. No se daba por vencido. Aunque nuestro cuerpo esté muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Si duran 95 años no es más que un suspiro en comparación con la eternidad.
Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio fijamos nuestra vista en cosas que no se pueden ver. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Ese carro con que tú sueñas tener y que no puedes porque la cuota es muy alta, eso se va a destruir. Dice, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cuál es el mensaje de salvación entonces que la gente acepta o rechaza? Pablo lo pone en 2 Corintios 5, 15 al 17, dice, Él, Cristo, murió por todos para que los que le reciban la nueva vida en Cristo ya no vivan más para sí mismos. O sea, tú no recibes a Cristo para que Él te dé cosas y para que todo esto. Tú recibes a Cristo para vivir para Él. Por eso es que hay libertad en Cristo, pero libertad para obedecerle, alabarlo y adorarlo. Y para vivir para Él. Dice, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Eso es lo que se predica hoy en día. No, ven a Cristo y sé libre. Y vive, ya tienes tu pasaporte sellado al cielo. Tranquilo, ahora sigue viviendo la vida loca. Como tú quieras. En total anomia. Y en rebelión a la palabra revelada de Dios. Porque igual vas a ir al cielo. No, es una mentira. Y millones están transitando por ese camino. Millones están siendo engañados. Y se van a llevar una gran sorpresa cuando se paren delante del trono del juez. Dice, así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. Oye, ¿dónde está ese Cristo que da apartamentos y da casas y da carros? Ese es el que yo quiero, ¿verdad? Hay personas que vienen, ay, por favor, oren por mi familiar que está enfermo, y viene y ora y el Señor hace el milagro, y después no vinieron más. Porque quieren un Dios que les dé. Dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva, nueva criatura. Dice, la vida antigua, como dice la Reina Valera, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Una vida nueva ha comenzado. Eso es lo que se llama en teología la regeneración. Es una nueva criatura en Cristo. ¿Cuál es ese mensaje? Dice, y todo esto, ¿qué es? Un regalo de Dios. ¿Tú te puedes quitar el velo? No te lo puedes quitar. ¿Tú puedes hacer que Satanás no te siga nublando tu mente? No lo puedes hacer. Solo Dios lo puede hacer y es un regalo. Quien nos trajo de vuelta, Dios nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Por medio de quién? De Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres por medio de quien podamos ser salvos. Solo Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Aquí está hablando Pablo. Los que trabajamos en el ministerio, Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Dios. Nosotros somos los mensajeros. Dice, pues Dios estaba en Cristo, ¿qué? Reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, no solo los pastores y los predicadores y los evangelistas. Todo miembro de la iglesia de Cristo, todo creyente es un embajador de Cristo. Y dice, y Dios hace su llamado, ¿por qué? Por medio de nosotros. Así que si tú estás escuchando este mensaje, Dios te está llamando hoy, por medio de este mensaje. Y hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios.
¿Y por qué ruegan? Porque estos embajadores, porque estos pastores, estos predicadores saben que el destino que le espera a quien no venga a Cristo y no se rinda a Él es una eternidad en el infierno donde hay crujir y rechinar de dientes. Es espantoso. No podemos ni siquiera imaginarnos cómo es el infierno. Dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Él, con Dios, por medio de Cristo. No puedes estar en una relación correcta con Dios a tu manera. Es por medio de Cristo, solamente. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de mí. Segunda de Corintios 6, y con esto cerramos. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de la salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es hoy. Hoy es el día de la salvación.